es, y hay que recordar que este año no se entregará el Premio Nobel de Literatura, así que bueno, pues así la entrega de los premios este año, este 2018. Nos vamos a comunicar con Yamilet Ugalde Benavente, ella es directora de Formación y Certificación para la Igualdad de Género de Mujeres. Precisamente platicaremos de la importancia, sobre todo de la galardonada del Premio Nobel de la Paz y su lucha contra la violencia sexual. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros para poder platicar sobre este importante reconocimiento. Desde su perspectiva, doctora, me gustaría preguntarle qué significado encuentra usted para al menos concientizar de que en el mundo este es un problema grave, el del abuso contra las mujeres. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, el reconocimiento de estos premios Nobel que tienen una doble vertiente. Por un lado, reconocer el trabajo que ha hecho el doctor, el ginecólogo, y por otro lado, el trabajo de activista que hace la Nadia Murad, la activista iraquí. Dos caras de la misma moneda sobre un mismo problema, que es la violencia sexual, que es un problema, y esa es justamente la importancia que tiene este reconocimiento, que releva, que hace público, que da un pie y un aporte importante a la conciencia mundial sobre un problema que es grande, que vive en todas nuestras sociedades, la mexicana incluida, y sobre todo sobre un problema que tiene que ver con el ámbito de lo privado, pero también de todos los aspectos de la vida pública, como en este caso, que es el reconocimiento de la violencia sexual como arma de guerra, ¿no? Es decir, porque en el caso, por ejemplo, de la chica, de la activista iraquí, hay todo un tema, han señalado las noticias en relación al mercado de seres humanos, de la violencia, y toda una fundamentación moral sobre la secta de los yazidíes a la que ella pertenece, y que es juzgada y catalogada como mujeres infieles, y por lo tanto se legitima la violencia sexual, la violación concretamente, como una manera de castigo y de sanción a pueblos que se resisten al dominio iraquí, fundamentalmente de ISIS, ¿no? Claro. Claro. Directora, me da muchísimo gusto saludarla, la saluda con mucho gusto Ana Cristina Olvera. Yo le preguntaría, bueno, hemos visto un tinte bastante peculiar en esta entrega de los premios Nobel. Pues tuvimos a una galardonada en el premio de Química, en el premio de Física, y ahora pues el premio de la Paz se va también a una actividad que es en salvaguarda de las mujeres. Vamos a hacer una breve pausa, si nos puede esperar unos minutos, y al regresar, ojalá y nos pudiera dar su perspectiva sobre esto que le estoy comentando. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una... Bueno, pues continuamos platicando con Yamilet Ugalde Benavente, y es directora de Formación y Certificación para la Igualdad de Género de Mujeres, de IMujeres, y precisamente estamos hablando sobre la importancia de este reconocimiento dentro de los premios Nobel bueno, pues a este grupo de activistas, tanto a Denis Mukwege, quien es ginecólogo de la República del Congo, y a Nadia Murad, una activista iraquí precisamente de derechos humanos. Ana Cristina, le estabas formulando una pregunta antes de ir a corte. Así es, directora, pues como le comenté, me llama mucho la atención que en esta ocasión los premios Nobel pues reconocieron primero a dos científicas en los Nobel de Química y de Física, y el premio de la Paz pues se va directamente a una causa en favor de las mujeres, obviamente con muchos tintes diferentes. Sin embargo, creo que se está dando un mensaje contundente. No sé si usted es de la misma opinión que yo. Sí, por supuesto, yo creo que es un mensaje contundente en el reconocimiento del tema, pero también en el reconocimiento del aporte que las mujeres hacemos al mundo, no solo del cuidado y de la vida doméstica, sino también al mundo de la ciencia, de la economía, de la política, de la física, como ha sido, digamos, en este caso. Creo que es una ola y una tendencia mundial, producto justamente de la lucha que hemos hecho las mujeres por visibilizar el reconocimiento, por erradicar barreras que justamente impiden reconocer, y no solo a las mujeres como figuras, sino, pues vuelvo a insistir, y como bien tú lo señalas, a un tema como el planteado en el reconocimiento del Premio Nobel para la Paz, que además me parece altamente significativo que sea justamente
un paso y un reconocimiento de la paz ligada a estos temas de la violencia sexual que han sido desde siempre, sin embargo desde siempre han pasado invisibilizados y negados en el reconocimiento público por nuestros gobiernos y también pues por todo el tema del activismo, con excepción de las mujeres que hemos sido las que lo hemos puesto en el tapete. Claro. Desde su perspectiva, su expertise, los estudios que usted ha logrado ver o hacer, ¿cuáles son las principales características, los principales elementos que se encuentran en nuestra sociedad? Puede ser la mexicana o las distintas sociedades mundiales que precisamente generan este tipo de violencia sexual o de algún tipo de violencia contra las mujeres. Bueno, se ha reconocido que la violencia sexual es un problema multifactorial, incluye la política, influye la economía, influye la cultura, las maneras de entender las relaciones entre mujeres y hombres y sobre todo influye la altísima impunidad que existe respecto al problema, porque no se castiga, porque sucede en la casa. En el campo mexicano, 1 de cada 4 mujeres sufren violación, incluida la violación que puede ocurrir dentro de las relaciones, ¿no? En términos globales y absolutos, o sea, generales, 6 o casi 7 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia y los números a nivel mundial son más o menos correspondientes con estas cifras que estoy dando a nivel local, ¿no? En el caso del feminicidio, por ejemplo, que es una de las síntomas de la violencia extrema que ha sufrido nuestro país y que la conocemos porque tuvimos el antecedente de Ciudad Juárez, porque sabemos por las noticias de las alertas de género, etcétera, que bueno, que se trata también de formas extremas en las que las sociedades y las formas de resolver los conflictos de la vida cotidiana, pero también de los conflictos sociales y de relación y los conflictos culturales sobre las identidades, pues no tenemos muchos mecanismos y fácilmente acudimos a la violencia y acudimos a las maneras de negar y de sobreponerse sobre la masculinidad, digamos, sobre distintas formas de la feminidad, que son hacia mujeres, pero también hacia grupos que se relacionan con las mujeres, como otro tipo, digamos, de violencia, de crímenes de odio, grupos homosexuales, etc. Entonces es un problema complejo, muy complejo, pero que requiere ciertamente de conciencia, que significa también abrir mecanismos de denuncia. Un hecho significativo que yo creo en estos 2 reconocimientos es que justamente lo que se ha planteado sobre la política de atención a la violencia tiene que ver con aspectos que se reconocen en este premio. Por ejemplo, con el doctor, pues significa todo lo que son políticas de atención a la salud, con cercanía, con enfoques de humanidad. Claro que aquí se dan en un contexto de un estado débil, etcétera, pero se supone que los servicios de salud tendrían que proporcionarnos a nuestras víctimas de la violencia sexual, en el caso mexicano, pues toda una sensibilidad de atención, de no revictimización, de comprender en qué circunstancia ocurren los hechos sin antes ser catalogados o ser planteados como resultado de las propias provocaciones que las mujeres pudiéramos hacer o de la falta de cuidado que las mujeres pudiéramos tener. Entonces es un problema, una problemática compleja. En este caso eso queda resaltado, como se resalta también la importancia del activismo. En el caso de la chica Gizadi, iraquí, pues justamente del activismo, de la denuncia, de lo que significan los organismos de Naciones Unidas y lo que han significado los organismos de Naciones Unidas para el reconocimiento de estos temas, para el impulso de estudios, de investigación y sobre todo para la obligación de los estados a actuar en consecuencia. Claro. Y bueno, además se trata de podría significar un parteaguas este Nobel de la Paz, porque como bien lo estábamos comentando, normalmente en las guerras pues se castiga después una serie de crímenes. Sin embargo, este punto específico, por ejemplo, de la esclavización sexual de las mujeres, como lo que sucede, por ejemplo, con Boko Haram, ¿no? Y esta pues situación increíblemente
horrible del secuestro de niñas, pues que se tipifique ya y que se castigue también esta situación. Le agradecemos muchísimo a la maestra Yamilet Ugalde Benavente, directora de Información y Certificación para la Igualdad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, por habernos ayudado a comprender un poco más a fondo lo que significa esta entrega del Nobel de la Paz. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado esta mañana y por supuesto mantener la comunicación, porque creo que también es importante por parte de los medios de comunicación reflexionar al respecto y ponerlo siempre sobre la mesa. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más temas. Esto es Interfaz. En 1940 se fundó el Colegio de México, institución pública dedicada a la investigación y enseñanza superior.